noches, soy Diana Seminario y estamos al final del día. Y hoy, en una solemne ceremonia en el Teatro Nacional, Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres recibieron las credenciales que los acreditan como presidenta constitucional de la República, primer vicepresidente de la República y segundo vicepresidente de la República, respectivamente. Fue una ceremonia al mediodía en el Teatro Nacional que estuvo encabezada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por el doctor Roberto Burneo. Veamos detalles de la ceremonia de este mediodía. Por primera vez, la voluntad soberana del pueblo peruano ha conferido la presidenta de la República a una mujer, elegida elegida democráticamente por el voto ciudadano. Este acontecimiento constituye un hito de nuestra democracia y expresa... Bueno, el doctor Roberto Burneo lo que destaca es que Keiko Fujimori se convierte de esta manera en la primera mujer presidenta de la República elegida por voto popular. Porque usted se estará preguntando, ¿y acaso Dina Boluarte no fue presidenta? Sí, pero fue una mujer presidenta por sucesión constitucional. Aquí la diferencia que ha hecho notar el doctor Roberto Burneo es que Keiko Fujimori es la primera mujer elegida presidenta de la República por el voto popular. La señora Keiko Fujimori ha dado hoy sus primeras palabras, su primer discurso tras recibir las credenciales. Veamos. El señor magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hará entrega de la credencial a doña Keiko Sofía Fujimori Gucci como presidenta constitucional de la República, periodo 2026-2031. A lo largo de mi vida pública he aprendido que hacer política exige fortaleza, también exige humildad y sobre todo exige aprender. He aprendido de mis errores y de mis aciertos, de los momentos difíciles, de los momentos alegres. He aprendido a pedir perdón, pero sobre todo a perdonar. Por eso creo profundamente en la reconciliación. El Perú necesita mirar hacia adelante y hacerlo con serenidad, con confianza. Bueno, una Keiko Fujimori, por supuesto, visiblemente emocionada.
ante un Teatro Nacional lleno, y ella habla de sus aciertos, ella habla de que ha aprendido de los momentos duros y de los momentos alegres. Y hoy día, en esas paradojas de la política, esos momentos duros, es en este mismo Teatro Nacional donde ella hoy recibe las credenciales como presidenta de la República, que en septiembre del año 2024 su padre, el expresidente Alberto Fujimori, recibía las honras fúnebres. Bueno, así es la vida y así es la política. Ella ha dicho que ha aprendido de sus errores, que ha aprendido a perdonar, que ha aprendido a pedir perdón, pero sobre todo a perdonar. Parece que aquí pues se abre un nuevo camino. Veremos qué pasa. Este es sin duda la antesala a lo que será el mensaje del 28 de julio, como digo, en un Teatro Nacional que estuvo lleno de invitados de Fuerza Popular, partidarios, autoridades, y ella acompañada de sus dos vicepresidentes, de Miguel Torres y de Luis Galarreta. Y bueno, vamos a comentar lo que ha ocurrido hoy, lo que se viene, qué pasará el 28 de julio, con el senador electo de Fuerza Popular, el doctor Carlos Mejía. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Diana, por la invitación. Bueno, hemos visto aquí el Teatro Nacional lleno. ¿Usted estaba en el Teatro Nacional hoy día? Ha estado lleno, han habido muchos invitados, imagino, de Fuerza Popular. Sí, han venido también dirigentes de todo el Perú, han estado ahí, hay mucha gente que se quedó afuera. Y bueno, han estado las autoridades del Estado, ¿no? Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ella en su discurso hace como un recorrido, porque no hay que olvidar que esta es Keiko Fujimori gana las elecciones en su cuarto intento. Dice que ha aprendido también de sus errores, pero hace todo un discurso, y puede ser este el preludio de las prioridades que ella tendrá en el mensaje a la nación del 28 de julio. Me da la impresión que no. ¿Que no? Porque ha sido más bien un discurso general, donde lo que cabe rescatar es que es inclusivo, pide reconciliación nacional, olvidar el odio que ha puesto en peligro, en riesgo la democracia, y sobre todo plantea lo que podrían ser sus líneas maestras. Gobierno que será evaluado por resultados, que el Estado tiene que estar presente. Es un discurso que dedica a las mujeres del Perú, se dirige a la juventud y a las niñas y les dice: recuerden, vean mi ejemplo, que todo esfuerzo, si es posible, que la economía va a estar al servicio del desarrollo, pero que debe ser un desarrollo que los que menos tienen lo puedan vivir, lo puedan sentir, lo puedan gozar. Porque es verdad que el Perú crece, pero cada vez las poblaciones que menos tienen se traduce en menos agua, no hay alimentos. Inequidades, hay demasiadas. Es un país brechas. demasiado injusto y efectivamente hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo humano, y eso tiene que cambiar. Ahora, hay un tema importantísimo que es lo que usted acaba de mencionar, un gobierno donde puedan haber resultados medibles, ¿no? Y eso es lo que ella precisamente... Escuchemos lo que ha dicho hoy como parte de su discurso tras recibir las credenciales de presidenta. Recibimos credenciales con profundo agradecimiento, con humildad y sobre todo con plena conciencia de la enorme responsabilidad que representa. Este camino no ha sido sencillo, ha estado lleno de desafíos, de obstáculos, de momentos de incertidumbre, de decisiones difíciles, pero nunca perdí la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo. Mi sincero reconocimiento a los miembros de mi partido. Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, un rumbo que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de los peruanos, por la recuperación de la confianza en nuestras instituciones y hacia la verdadera inclusión de los peruanos históricamente postergados
y permanentemente olvidados. Bueno, es lo que decía Carlos Mesía, ¿no? Este gobierno donde haya una verdadera inclusión. Claro, cuando uno plantea un tema de verdadera inclusión, genera expectativas. Sí, claro. Y si esas expectativas no se resuelven en los primeros 100 días, se genera la frustración. Entonces, ¿cómo hacer en estos primeros 100 días para que este discurso pase de las palabras a los hechos? Yo lo que creo que este es un discurso de recibimiento de las credenciales que anuncia un cambio. No hemos podido estar peor que en estos últimos 5 años. Ha habido mucho desorden, mucho odio, y el discurso lo que me parece es que anuncia una buena nueva. La posibilidad de que los peruanos podamos encontrarnos, que en medio de las diferencias que son naturales, podamos encontrar puntos de encuentro y a partir de ahí crear un país más inclusivo, menos oligárquico, ¿no es cierto?, que tenga en cuenta los problemas de la ciudadanía. Creo que hay que empezar por el orden y la seguridad ciudadana. Y ella ha dicho que de aquí a 5 años, cuando entregue el mando, garantiza que habrá un país con mayor seguridad. Y ahora, como este ha sido un discurso de buena nueva, de simplemente líneas generales, maestras, con lo cual no se puede dejar de estar de acuerdo, lo importante es lo que se viene, ¿no es cierto?, que es el discurso presidencial del 28 de julio, donde claro, ahora sí tendrá que decir las líneas generales o centrales en cada uno de los sectores. Cómo vamos a resolver el problema de la justicia, la Corte Interamericana, en el tema del Ministerio del Interior, la seguridad ciudadana, el ataque al crimen, ¿no es cierto? Y en economía, y sobre todo cómo vamos a hacer con las brechas fiscales que se han abierto con algunas iniciativas legislativas que están impactando desde un punto de vista presupuestal, ¿no es cierto?, cómo se va a incentivar el trabajo y cómo, además en la lógica de su discurso, ella ha dicho que necesitamos un Estado presente, un Estado que pueda resolver inmediatamente los problemas de la ciudadanía. Y eso pasa, me parece, por darle a los peruanos un programa que signifique en lo fundamental acabar con los trámites, ¿no es cierto? Que claro, es el destrave. Ahora, yo insisto que si bien es cierto, usted dice que se han generado unas líneas maestras simplemente y que el 28 de julio va a aterrizar en políticas concretas, pero la gente sí puede tener alguna impaciencia, pero veamos qué dice en cuanto a cómo se pueden medir estas políticas que ella desde el 28 de julio pretende ejecutar. Veamos. Por eso quiero anunciar que instauraremos una nueva forma de gestionar el Estado. Cada ministerio tendrá objetivos concretos. Cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar. Cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances, porque gobernar significa rendir cuentas. Bueno, bien importante, ¿cómo se puede? Los ciudadanos van a pedir cuentas. Ella dice, se van a rendir cuentas, va a haber objetivos concretos, mediciones por metas, los ministerios. Ella dice, voy a generar una nueva manera de administrar. Entonces, claro, ¿cómo los ciudadanos podemos conocer y estar al tanto de que se cumplieron las metas que la presidencia y el Ejecutivo planteó, ¿no? La presidenta va a asumir el gobierno, por lo que yo he escuchado, tomando en cuenta el estilo del presidente Alberto Fujimori: bajar al llano, recoger las necesidades de la población, escuchar los problemas, pedirle las soluciones y a partir de ahí establecer unas metas, porque ella ha dicho: los ministerios van a tener que trabajar, yo me voy a dirigir directamente a la población y el resultado ¿cuál va a ser? Que si el pueblo quiere una carretera, esa carretera tiene que estar, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que es una primera llegada, una manera de poder calmar, digamos, este país en evolución, ¿no es cierto? Que necesita tranquilidad, necesita paz y sobre todo empezar a ver, como tú lo dices, resultados inmediatos. Y los resultados inmediatos creo que está en la mejoría
en el corto plazo de la infraestructura, que el próximo año los colegios estén bien instalados, que las postas médicas funcionen y que los hospitales se terminen y que estén atendiendo a la gente. Ahora, en ese discurso para ejecutar todas las líneas maestras que imaginamos habrán detalles el 28 de julio, ella hace una convocatoria a todas las fuerzas democráticas y hace un llamado a la reconciliación nacional, frase que viene repitiendo, palabra que viene repitiendo constantemente en los últimos días o quizás meses. Jorge Nieto, ex candidato presidencial del Buen Gobierno, le ha dicho a Keiko Fujimori, no solo ayer, hoy día también lo ha dicho aquí en una entrevista en Canal N, que un camino de reconciliación para que haya menos polarización es que busque la manera de indultar, de perdonar, de liberar a Pedro Castillo. ¿Eso estará, cree usted, en la agenda de Keiko Fujimori? Hay un problema con Pedro Castillo. El problema con Pedro Castillo es que vivimos en democracia. Y en democracia existe el principio de la división de los poderes. El Parlamento no puede juzgar, el Parlamento no puede inmiscuirse en los juicios, y menos un presidente de la República. Entonces lo que pasa con Pedro Castillo es que él está en manos del Poder Judicial. Y ahí no puede intervenir ni el Parlamento ni el presidente de la República, por muy presidente que sea. Entonces, mientras Pedro Castillo esté siendo juzgado y no tenga condena y no esté purgando pena, la presidenta no lo puede indultar. Claro, está, cuando usted dice está en manos del Poder Judicial, es primero porque la sentencia sobre el golpe de Estado todavía está en apelación, y segundo porque los otros casos que tiene por corrupción, como el caso del puente Tarata, está en proceso. Es más, él tiene prisión preventiva por ese caso. Está en discusión porque además los abogados y los defensores de Pedro Castillo dicen que él no ha cometido delito. ¿Quién es el que tiene que decir que Pedro Castillo no ha cometido delito? Sin duda el Poder Judicial es el que juzga. Entonces, ¿cómo Keiko Fujimori podría indultarlo? Entonces, damos por hecho que eso está descartado. Es mi opinión personal y me parece que es una mirada desde la Constitución. Pero usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional. No puede. O sea, si a usted como senador de la bancada oficialista le hacen una consulta respecto a este caso, la presidenta le dice, mira, Carlos, tengo este tema, ¿cuál sería su posición? Le van a preguntar, sin duda. Darle un indulto a un reo que no tiene condena es infringir la Constitución. Es así de sencillo. Es que es lógico, eso es pura lógica, ¿no? Si no tiene condena, ¿cómo lo indulto? El ex abogado de Pedro Castillo, que ha estado en el programa anterior en Cuentas Claras, decía que la Constitución, dice él, no es clara en ese punto, no habla de condena. Eso es lo que ha dicho Carlos Torres Caro, ¿no? Pero es el perdón del delito. Sí, ya. Carlos Torres Caro, es el perdón del delito, y los abogados y los que defienden a Pedro Castillo dicen que él no ha cometido ningún delito. Entonces, la responsabilidad o la inocencia de Pedro Castillo no lo puede decir Keiko ni el Parlamento, lo tiene que decir el Poder Judicial. Entonces, y hay que ser respetuoso de la división de los poderes. En conclusión, ¿qué delito le van a perdonar si para sus defensores no ha cometido delitos? Eso sería otra manera de darle la vuelta, digamos, al tema. Primero, hay que, creo yo, además que es una urgente necesidad del propio presidente Castillo demostrar de que es inocente. Él creo que quiere ser inocente, porque ser indultado sería, y pedir el indulto sería reconocer que ha cometido un delito. Entonces, ¿por qué Jorge Nieto tendría en su razonamiento político poner el indulto como una condición para una reconciliación? Porque Nieto es sociólogo, no es abogado. Esa es su razón, digamos. Me da la impresión, y además que es un político. Está diciendo que no conoce de leyes. Es un político y lanza un discurso político, pero la política en los estados constitucionales está sometida a la ley. Ahora, hay otro punto que hoy día, o en la reunión que ha sostenido ayer Jorge Nieto y Keiko Fujimori, él dice hoy día que le planteó a la señora Fujimori que la oposición debía presidir las dos cámaras, Senado y diputados, y por lo que tenemos entendido por informaciones es que la presidencia del Senado estaría ya definida con la candidatura de Miguel Torres y que más bien están consiguiendo los votos. ¿Esto es así? ¿Cómo está el tema de las presidencias de las cámaras? Yo no tengo mucho conocimiento, pero le voy a dar digamos, cómo es que viene a cabo este juego de llegar a algunos consensos y concertaciones. Pero mi punto de vista es el siguiente: creo yo que para garantizar la gobernabilidad
y la materialización de las políticas públicas que va a plantear el gobierno, es necesario que el partido de gobierno tenga el manejo de la agenda, y eso solo es posible si se tiene la presidencia de las dos cámaras. O sea, usted va su opinión personal dice que, porque claro, lo otro es que Miguel Torres se quede con la presidencia del Senado y tiene que convocar a otras fuerzas políticas para integrar una mesa directiva, y que diputados hay un planteamiento que sea la señora Norma Yarro de Renovación Popular. ¿Esto usted no lo ve viable según las conversaciones? ¿Cómo no? Me parece que sí podría ser. Obviamente que lo mejor para nosotros sería, y además es nuestra candidata natural para presidir la Cámara de Diputados, es Cecilia Chacón, y en Senado Miguel Torres. Pero todo es posible en la política, ¿no? Pero todo se logra con votos. Exacto. Entonces eso es lo que hay que conversar, ¿no? Todo se logra y nuevamente, el buen gobierno, es decir, los bloques están definidos. El bloque de derecha es Renovación Popular y Fuerza Popular. Y el bloque de izquierda está Juntos por el Perú, está Ahora Nación, está Obras, que ellos mismos han dicho que son una coalición. Pero el partido del buen gobierno no está en ninguno de los dos bloques oficialmente, y va a tener son 16 votos que pueden marcar una diferencia importante. Y si a eso le sumamos que quizás para la elección Renovación Popular esté con un senador menos, porque López Aliaga no va a jurar y no sabemos cuándo lo haría Absalón Vázquez, ahí habría mucho que negociar, ¿no? Ahorita en este momento creo que lo importante es dar leyes que empiecen a tener un papel importante en el combate a la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? Y entonces eso requiere que las cámaras en sus agendas legislativas garanticen que esas leyes van a poder ser dadas prontamente. Entonces creo que la negociación no es tan sencilla, la concertación no es tan sencilla, porque pasa por la agenda política que la Presidenta de la República va a dar el 28 de julio, y eso es justamente lo que se tiene que conversar. O sea, no se trata de crear dos mesas directivas así por así, sino que esas dos mesas directivas sean el resultado de un consenso en el cual quede garantizada la materialización por la vía de la ley de las políticas públicas que la Presidenta quiera ejecutar. Ahora, estamos a 11 días de la elección de la mesa directiva. Hoy día se han instalado la comisión, la junta preparatoria de las cámaras, y estamos a 11 días de una elección. De hecho, la junta preparatoria va a tener a cargo la juramentación de los congresistas, y una vez los congresistas hayan jurado su cargo, recién eligen al presidente de las cámaras. Pero se ve que queda 11 días, puede ser mucho, pero para conseguir voto, imagino que es voto a voto, parecería corto, ¿no? No, tarde o temprano los tiempos se cumplen, y las personas y los políticos que digamos tienen un talante democrático terminan por entenderse, ¿no? Por entenderse. Yo creo que sí, va a haber un entendimiento. Yo creo que va a ser bueno para el país. Y Fuerza Popular ya está ahorita en entendimientos, digamos, por decirlo de algún modo, ¿con qué partidos? Suponemos que con Renovación Popular, pero cruzando la vereda está Ahora Nación, está Obras. Hay algunos dirigentes del partido, entre los cuales obviamente destaca los dos vicepresidentes, Miguel Torres y Galarreta, quienes han sido encargados de tender los puentes para encontrar los acuerdos y los consensos que sean necesarios. Tenemos entendido más allá no tengo información. Que Miguel Torres ya se habría reunido con el señor Barragán de Obras, ¿no? No lo sé, en verdad. Bueno, entonces quedan, como digo, 11 días de negociaciones, en el buen sentido de la palabra, para que haya una elección, porque ahorita lo urgente va a ser la mesa directiva del Senado y de diputados. Muchísimas gracias, Carlos Mejía, muchísimas gracias. Hacemos una muy breve pausa y regresa el alcalde de Surco y futuro candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Brus. Volvemos con eso. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más.
Hola. Me comunico de Verisur. Tiene la alarma activada y hay un intruso en la casa. ¿Accionamos Cerovisión? Sí, por favor. Listo. El robo ha sido evitado. Protege tu hogar con la alarma Cerovisión, elegido producto del año por consumidores peruanos. Llama al 0800-17979. En Canal M te escuchamos. Envíanos tus denuncias en foto o video. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal N. Bueno, ya estamos con Carlos Brus, que todavía es alcalde de Surco, todavía no pide licencia, alcalde de Surco y ya casi candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en julio, las elecciones son en octubre, Carlos Brus lidera la intención de voto y yo pregunto a un político con tanta experiencia como Carlos Brus, ¿acaso no es pronto para estar primero en las encuestas? Bueno, eso no es algo que tú decidas. No sé, ¿no? Si le pregunto. Eso es algo que es la opinión de la gente. Es una campaña que va a durar casi 2 meses, agosto y septiembre, porque la primera semana de octubre es las elecciones. Una campaña media rara, donde en algún partido el que actúa como regidor dice que va a ser el futuro alcalde. Vamos a hablar de eso. Rara, son 21 candidatos, si es que todos pasan, digamos, el filtro del jurado. Y va a ser una elección que se va a dar al inicio de un nuevo gobierno. Uno diría no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver porque influye el que un gobierno se instala y empieza a funcionar y tenemos que ir de nuevo a una elección. No, además podría influir en el candidato dependiendo cómo le vaya a los primeros días de gobierno. De repente, digo yo, si le empieza a ir bien a la señora Fujimori, de repente le puede ir bien al señor Daza de Fuerza Popular, quizás, aunque Fuerza Popular nunca se ha caracterizado por ganar alcaldías, ¿no? Podría ocurrir, y en general también podría irle bien a algunos partidos de derecha o algunos partidos de izquierda, en función a cómo le esté yendo el gobierno. Así que hemos tenido, o vamos a tener 2 elecciones muy cercanas y sí, una de todas maneras, de una forma u otra influye. Bueno, hay para que sepamos de lo que estamos hablando, cuando yo digo que Carlos Brus lidera la intención de voto, está el cuadro de Datum, de la última encuesta que ha sacado Datum para el diario El Comercio. Ahí lo tenemos. Carlos Brus de Somos Perú tiene un 12.3%, le sigue Francis Allison con 11.3%, Daniel Urresti con 10.3%, Luis Rubio con 7.5%, Ricardo Belmont 7.3%. Ellos son, digamos, los 5 punteros en una encuesta que tiene como un margen de error aproximado de 4%. Podríamos estar hablando incluso de un empate, ¿no? Es más o menos 4.3%. Podríamos hablar de un empate técnico. ¿De acuerdo a esta encuesta? Sí, claro. De acuerdo a esa encuesta. Ahora, ¿usted tiene otras encuestas propias? No, también salió publicada una encuesta de Ipsos. De Ipsos, sí. Que daba una diferencia de 4 puntos entre el primer lugar y el siguiente, que también es poco. Creo que las 2 encuestas marcan el inicio de una elección. Ahora, es bien interesante lo que acaba de decir, en el sentido de que ahorita va a haber una elección el 4 de octubre, salimos de una elección tumultuosa, complicada, pero la noticia ahora es que estamos a poquísimos meses de la elección y no tenemos jefe de la OMPI titular. Sí. Porque ayer el único candidato, a ver, ¿cómo es posible que el único candidato en carrera no haya alcanzado los votos? ¿Le preocupa que después de la experiencia vivida en la primera vuelta, le preocupa que ahora haya una OMPI sin jefe titular y con un interino? Sí, bastante, porque si el nuevo jefe no entra ahorita a trabajar en la OMPI, tú sabes que hay un periodo de aprendizaje que es normal cuando uno ingresa a una institución. Bueno, él no va a tener tiempo de aprender para la siguiente elección, que es dentro de 60 y tantos días.
Entonces, 3 meses, 2 meses y medio. Yo no sé si el jurado quizás por esta elección tengan que buscar a alguien que actualmente está trabajando en la OMPE para que temporalmente dirija este proceso. Bueno, que se quede el señor Pachas de la Junta Nacional de la OMPE, o entonces quien tendría que decidir eso es la Junta Nacional de la Justicia. ¿No? Tendrán que evaluar qué tal lo hicieron en la segunda vuelta. Aparentemente no hubo ningún tema irregular en la segunda vuelta como si hubo en la primera. Al menos estuvo mejor que la primera, sí. ¿No? Y evaluar si se quedan con alguien que ya conoce a estar trayendo, porque ahorita van a iniciar otro proceso, otro concurso, es decir, no vamos a tener un nuevo jefe del OMPE por lo menos en 30 o 45 días, y estamos hablando ya de 3 semanas antes de la siguiente elección. No, de verdad que si uno se pone a hacer el tiempo, claro, pero ahora está en manos de la JNJ esa decisión. Sí. No decir, bueno, le ampliamos el mandato, algo así. Tiene que tomar la decisión más práctica y segura para las siguientes elecciones. Ahora, hablábamos al principio de que son más de 20 candidatos y usted decía, son elecciones raras porque hay un candidato. Claro, estamos hablando de que Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, ya el jurado dijo que le acepta la apelación y todo indica pues que va a ser candidato a primer regidor de Luis Rubio. Ahora, la crítica que le hacen muchos es que la verdad es que lo que él podría querer ser más bien es el alcalde detrás de Luis Rubio, ¿no? ¿Cómo toma usted porque va a ser 2 contrincantes de Renovación Popular en la práctica, ¿no? Yo estoy en contra de la decisión que ha tomado el jurado, no por el señor López Aliaga, sino porque genera un precedente terrible, por 2 razones. En primer lugar, el día de mañana yo tengo un partido, quiero jalar votos para mi lista, y te pido a ti y a varias personas, oye, te meto en la lista, no te preocupes si sales elegida, renuncias, pero como tú tienes popularidad, tus votos sirven para la lista, ¿no? Entonces, eso está mal. Si alguien participa de una lista, es porque va a asumir el cargo si la gente vota por ella. Por otro lado, digamos, ¿tú crees que si por alguna razón el señor Rubio no sale elegido, crees que el señor López Aliaga va a juramentar como regidor? Eso habría que preguntar. Yo se lo he preguntado aquí a la teniente alcaldesa, la señora Fabiola Morales, y dijo que ellos dan por seguro que Luis Rubio va a ganar. Ah, bueno, pero claro, yo creo que esa pregunta, el único que la puede responder es el señor López Aliaga. Bueno, no ha juramentado como senador, que es un cargo políticamente mucho más importante. Va a juramentar como regidor. Si yo salgo alcalde, él estaría dispuesto a estar ahí abajo como regidor mío y que yo le tome lista. Yo le tomo lista todas las sesiones. Usted le debería preguntar, a ver, si yo salgo alcalde, vas a ser mi regidor oposición, seguramente, ¿no? Pero le voy a tomar lista y le voy a descontar como no asista, ¿no? Entonces... bueno, ese es el consejo. Bueno, no solamente si sale usted, si sale Francis Sales, si sale Daniel Urresti, ¿no? Claro, entonces el problema está que se está torciendo el sistema en función a intereses políticos partidarios. Imagínate también que salió elegida la señora Fujimori y de pronto el día de ayer dice, ¿saben qué, señores? Ya no quiero juramentar, ya no, por razones X no me provoca. ¿Te imaginas? No, pero ese es otro caso, no es la presidencia de la República. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que ella podría renunciar. Claro, en el Jurado Nacional de Elecciones lo que dice es que hay una libertad, o sea, que a nadie se le puede obligar, ¿no? Si uno no quiere ser senador, no lo pueden obligar. Entonces la señora Keiko Fujimori, si hubiera querido, hubiera renunciado ayer. Pero pero eso es un pero fíjate, ¿no? las situaciones que se abren por esta decisión del jurado. Yo creo que el nuevo Congreso, es verdad que había un vacío legal. Claro, porque primero dice el jurado, o el informe jurídico, porque todavía no conocemos la resolución, ojo, eso es un informe. Primero dice, a nadie se lo puede obligar, hay libertad. Y segundo es que el cargo recién es irrenunciable cuando se jura. Es la interpretación de ellos, otros dicen que es de momento que se eligió. Pero sea como fuere, el nuevo Congreso va a tener que legislar esto, porque no podemos dejar ese grado de libertad. Digamos, tú tienes libertad hasta cierto momento. Hay un plazo en el cual los candidatos pueden renunciar. Pasado ese momento ya es irrenunciable. No puedes someter a todo un país al trauma de una elección, porque una elección es un trauma. Y después dices, ¿sabes qué? No, prefiero ya no asumir el cargo.
Entonces, ¿para qué postulaste? Bueno, yo creo que ahí la responsabilidad es entre el candidato y sus electores, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad del candidato. Yo creo que si tú vas a candidatear, piénsalo bien, toma una decisión y asume todas las consecuencias hasta el final. O todos los escenarios, ¿no? Porque yo estoy segura que Rafael López Aliaga estaba, como todos los candidatos que asumen una carrera, están convencidos de que van a ser elegidos. Ya, pero no se vio en el escenario de que iba a ser senador, él se veía en el escenario de que iba a ser presidente. Pero si es que él no quería ser senador, no debió postular a senador. Solo quedarse con la presidencial. Claro. Entonces, ¿por qué postula a senador? Todos por sabemos los votos. Por Él los mismo votos, lo ha dicho. Por jalar votos para su lista. Claro. Entonces, tú no puedes torcer el sistema de esa manera. No puedes engañarle al elector. Oye, vota porque yo voy a ser senador. Votar, ya no voy a hacer. Eso es un engaño. Eso no se puede permitir. Bueno, pero insisto, la intención, y claro, era que él quería, su anhelo era ser presidente y bueno, no tuvo la posibilidad de serlo. Ahora, la que ya es presidenta electa con credenciales es Keiko Fujimori. Así es. En el caso de que salga usted elegido, va a tener que trabajar con la señora Fujimori. Usted ha sido un gran opositor, así surge a la política en Somos Perú, como opositor al gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cómo serán las relaciones a futuro si es que llega a ocupar el sillón municipal? Mira, yo nunca he votado por el fujimorismo en primera vuelta y sí he votado por el fujimorismo 2 veces en la segunda vuelta, ¿no? Así que no es que estemos... ¿Y en esta primera vuelta tampoco? Tampoco. Así que no es que yo sea un opositor. Además, en la elección anterior, no te olvides que yo integré el parte del equipo técnico que debatimos con el equipo de Castillo. O sea, no soy un antifujimorista. Y creo que la presidenta Fujimori asume un reto importantísimo. El futuro de todos depende de que ella lo haga bien. Ojalá que escoja buenos ministros que entreguen resultados en semanas. Bueno, eso es lo que ella ha dicho, que las metas van a ser medibles de cada ministerio, ¿no? Y para eso no te olvides que el cargo de ministro hay un periodo de aprendizaje. Lujo que este gobierno no se puede dar. Entonces va a tener que escoger gente experimentada que ya conoce el ejercicio del cargo de ministro y que entreguen resultados. La gente necesita sentir que sus políticos, que su gobierno finalmente está solucionando problemas que le aquejan a ellos: salud, educación, vivienda. Claro, ¿no? Y cuando las expectativas son altas, la frustración también puede ser alta. Y por supuesto, luna de miel. No va a haber. Nada, ¿no? No va a haber. Ahora, volviendo al tema municipal, porque queda claro que si Carlos Bruces es alcalde, va a tener una relación, imaginamos, fluida con su vecina de Palacio de la Plaza de Armas. Ahora, el tema de los trenes, de los famosos llamados trenes de Porqui para algunos, ¿no? Que ya van a tener 1 año de estar en Lima. Según Proinversión, la primera etapa estaría lista en octubre y ya habría un paradero a fin de año en Huaycán. Su administración, porque claro, esto tiene que ir de la mano con el gobierno municipal. Si bien es cierto, es un proyecto que tiene que asumirlo el MTC, pero también va a beneficiar de un modo u otro a la ciudad de Lima, ¿no? A Lima metropolitana. ¿Usted como alcalde apoyaría, promovería estos trenes? ¿Así sean los trenes de Porqui? Es una competencia del Ministerio de Transportes. Así es. No es de la municipalidad. Y si fuéramos alcaldes, por supuesto que daríamos todas las facilidades, porque al final, olvídate de Porqui, no importa él. No importa que Porqui los trajo, nada. Y lo que importa es que la gente pueda transportarse con toda comodidad y rapidez. Obviamente hay que tomar todas las medidas para evitar que haya accidentes. No te olvides que esas rieles están a metros de casas, hay que aislarlas, hay que poner algún tipo de malla. Pero lo que sí creo en materia de transportes es algo que yo pediría al gobierno central, que es que la ATU regrese al municipio de Lima. Que la ATU regrese, sí. Porque otros quieren desaparecerla. No, yo creo que la ATU debe existir y actualmente el municipio metropolitano tiene 3 asientos en el directorio del ATU. Yo le pediría al gobierno que le dé mayoría al municipio de Lima para que el municipio nombre al presidente de ATU, ¿no? Se nombre al gerente general y que la ATU sea una responsabilidad de la municipalidad metropolitana. El transporte público para el alcalde
es su segunda prioridad. La segunda. La primera es seguridad, la segunda es transporte. Para el ministro de Transportes, el transporte público de Lima debe estar en el número 12º de sus problemas. Así que el alcalde de Lima le va a poner mucho más tiempo a solucionar el tema de transporte público de lo que lo haría el ministro de Transportes. Entonces podemos entender que las prioridades de Carlos Brus en una campaña municipal, en un alcalde, va a ser seguridad ciudadana y transportes. Así es. Ahora, pero también la seguridad ciudadana es una potestad del Ejecutivo. Es compartida. Y claro, el Ejecutivo tiene la mayor responsabilidad porque la policía responde al Ejecutivo. He escuchado a algunos candidatos que dicen: yo voy a poner más equipos terna en las calles y voy a reforzar la policía. ¿Cree que está candidateando al Ministerio del Interior? Eso no es, el alcalde no puede disponer equipos terna ni nada con la policía. Pero sí he escuchado yo también a candidatos decir que van a comprar equipamiento para la policía, que las motos y los patrulleros, eso sí podría ser parte de un trabajo conjunto con la municipalidad. Lo que puede hacer la municipalidad es, o sea, lo que no puede hacer es meterte a comprarles pistolas a la policía, comprarle patrulleros a la policía, porque esa es potestad del Ministerio del Interior. Para ellos tienen un presupuesto para eso. Lo que los alcaldes podemos hacer es todas las cosas complementarias que ayuden a que la policía tenga éxito. Por ejemplo, la instalación de cámaras con inteligencia artificial, centrales de monitoreo, el serenazgo para que atienda aquellos casos que la policía no tiene por qué intervenir, que son los delitos de ciudad. Por eso que lo que nosotros planteamos, y esto yo estoy de acuerdo con Renzo Reyardo, es que a mediano plazo, porque es una reforma que toma algún tiempo, hacer una policía municipal. La policía municipal, que requiere toda una reforma, porque Renzo Reyardo se la planteó a Gerí, se la planteó a todos los que pasaron por Palacio, que no han sido pocos. Entonces, es una reforma, no es fácil, y dependerá del Parlamento y del Ejecutivo. Pero la mayoría de países del mundo los tienen. Lo que ocurre con eso es que tú liberas a la policía de perseguir delitos de ciudad. Pero ahí el gran opositor de esa medida es la Policía Nacional. Sin duda. Y ahí hay una barrera bien grande. Lo que la policía tiene que entender que ellos tienen, primero, un déficit de policías que se calcula más o menos 60.000. Para mantener la misma ratio que teníamos en los 70 de población versus policías, necesitaríamos 60.000, no los tienen. Y en segundo lugar, quisiéramos que ellos se especialicen en los grandes delitos de Estado: narcotráfico, crimen organizado, extorsión, sicariato, y que la policía municipal se especialice en los delitos de ciudad: robo, hurto, asalto, tránsito. Porque los suboficiales estudian 5 años en las academias y salen y lo ves en una esquina tocando un pito. Cuando eso no necesitas mayor experiencia, lo podría hacer la policía municipal. Esta gestión que termina ha hecho el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia Municipal, que es un poco para ayudar, se supone, a que una persona que recibe amenazas, situaciones, llame a esta central y ellos se encargan de canalizar. ¿Eso cree usted que sería viable en su gestión? He preguntado a todo el que he podido preguntarle qué logros ha tenido el GEIN. Nadie me ha podido señalar uno. Bueno, el general ha hablado con José Baella. No he podido hablar con José Baella, que sé que es una de las personas que... usted no habla con él. Con él no, pero sé que él creó el GEIN. Claro. Pero, digamos, no es muy imparcial en hablar del GEIN. Hay que consultar a alguien que diga qué logras. Si tú has escuchado de algún logro que ese organismo haya tenido, yo encantado de escuchar. Yo he preguntado y nadie me ha podido decir. O sea, usted no tiene cifras, pero es que, claro, cifras de los casos que han atendido. ¿Por qué no hablo con el general Baella? Yo encantado de hablar con él, porque hasta ahora no he podido encontrar a nadie que me diga: no, el GEIN sí, tú has tenido estos logros. No. Entonces, yo está abierto a la posibilidad de recibir esa información en todo caso. Correcto, pero no es una institución que, digamos, que salta a la luz los logros que haya tenido precisamente, ¿no? Ahora, pero lo que nosotros hemos entrevistado aquí al general Baella más de una oportunidad, y nos decía que esa información la canalizaban a la Policía Nacional directamente. Ellos no hacían nada con las denuncias de extorsiones, pues no, evidentemente.
¿Qué te puedo decir? Si él puede exhibir logros que nos pueda compartir. Es un reto, a ver, la general Baella, ¿no? es un reto, le están pidiendo que exhiba logros, números, cifras al candidato Carlos Bruce. Sería interesante, ¿no? Sería interesante porque pues, sería una novedad, nadie me ha podido dar esas cifras. Bueno, interesantísimo, la campaña ya vemos que está comenzando, todavía no calienta porque estamos saliendo de la campaña presidencial, ¿no? Pero muchísimas gracias, Carlos Bruce, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y volvemos con Iván Arenas. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Estamos aquí con analista político y además experto en temas mineros con Iván Arenas. Buenas noches, Iván, bienvenido. Gracias, Diana. Gracias a ti, Lupita. Bueno, hoy día la señora Keiko Fujimori ha recibido las credenciales de presidenta y creo que entre muchas de las cosas que ha dicho es el tema de que una nueva forma de hacer gestión pública, y eso son, pareciera, palabras mayores, porque ¿cómo debemos interpretar los peruanos de a pie esta nueva forma de hacer gestión? ¿Cuál es su análisis? Bien, creo que ella intenta decirnos que va a ser una gestión con muchos resultados, porque la gente lo que necesita son resultados rápidos. Es decir, estamos en un país de emergencia, un país en emergencia, por lo tanto el país de emergencia necesita un gobierno de emergencia y ella necesita un gabinete de emergencia. Entonces ese gabinete de emergencia tiene que resolver los problemas ya, y los problemas evidentemente le dan 100 días, de alguna otra manera, son los típicos 100 días, pero yo estoy de acuerdo cuando dice Carlos Bruce que en efecto solamente tiene semanas, es decir, los resultados de la gente las quiere notar ya, porque la gente no soporta vivir en un país en emergencia, donde no hay inseguridad, donde haya balaceras, donde todos los días hay extorsiones, donde se maten. Entonces, yo creo que la prioridad de ella es básicamente eso, y por ahí básicamente pasa toda la gestión de su gobierno, y por ahí pasa la reconciliación. Es decir, la reconciliación en el Perú se entiende muy mal. A ver, el origen de una supuesta incordialidad, separación entre el sur y Lima no es el señor Castillo, sino es porque el Estado no llega. Claro, creo que hemos conversado alguna vez contigo que el problema no es el modelo, sino la gestión. Exactamente. Entonces, claro, ella hoy día, la señora Fujimori, hablaba de que existen brechas, que la verdadera inclusión está llegar hacia... Y ponía ejemplos concretos de escuelas, ponía ejemplos concretos de gente que no tiene nada, ¿no? Y que esa es la verdadera inclusión. Pero claro, una cosa es el discurso y otra cosa es el hecho urgente. ¿Cómo llegar a eso? Y ella necesita dos cosas fundamentalmente. Mira, todo gobierno necesita construir infraestructura, pero todo gobierno también necesita construir un relato, una narrativa. Acuérdate tú del señor Alan García, que hizo más de 151.000 obras, y si tú pones al señor Alan García en un joven y al señor Vizcarra, el joven probablemente te diga que el mejor gobierno ha sido el señor Vizcarra. Eso significa que un gobierno también tiene que saber construir narrativas, tiene que saber construir relatos. Pero adicionalmente, ella necesita en estas próximas semanas una red de operadores políticos. La red de operadores políticos, un gobierno que quiera ser gobierno, un gobierno que es decir, un gobierno vertebra un país y un gobierno interesante lo de la red de operadores políticos. Necesita una red de operadores políticos. ¿Cómo funcionaría eso? Pero básicamente son gente que se mueve en nombre del Estado, que trabajan para el Estado, que trabajan en los programas sociales, funcionarios del Estado, que pongan a echar a andar en el rap muy rápidamente el aparato del Estado, porque acuérdate tú que ella quisiera hacer lo que su padre hizo, es decir, que... Eso es lo que ha dicho Carlos Mesías, ¿no? Que quiere rescatar ese estilo de trabajo. Te vas a saltar a los gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales que tienen funciones, que tienen presupuestos, que tienen probablemente... entonces, te vas a saltar todo ese tipo de instituciones y no lo puedes hacer. Ahora, es bien importante porque si bien Carlos Mesías decía ahora quiere rescatar el estilo de trabajo de Alberto Fujimori en lo bueno...
pero digamos, cuando Alberto Fujimori fue presidente, no habían este esquema de Estado, no habían estos gobiernos regionales. No era, es más, él los disuelve prácticamente y se crean las CETARES. Exactamente. No habían presidentes regionales, no habían gobernadores regionales. El gobierno de Alan García I dejó las macroregiones que fueron, había la macroregión del el nororiental del Marañón, pero Fujimori las desactive, que eran los CETARES. Así es. ¿No? Era otro esquema de Estado. Exactamente, ese es un esquema absolutamente distinto. Entonces yo no creo que ella tenga mucho tiempo para hacer, reformas grandes. Ella necesita tiempo para... todo el tiempo que tenga básicamente lo va a hacer dedicarse esfuerzos en 4 cosas que ya creo que tú y lo hemos conversado. Priorización en el tema de seguridad, el tema del fenómeno del niño, los posibles estragos. El otro día el señor Balcázar acaba de decirnos en una entrevista a todos los peruanos que le ha dado presupuesto a los gobiernos regionales, a los gobiernos distritales o provinciales, pero el problema no es ese, el problema es que no lo gastan. Entonces, ¿cómo poder reconcentrar esos presupuestos o mejorar la ejecución de esos eso también tiene que... Pero además hoy día ha sido bien importante porque Julio Velarde ha recibido hoy día una condecoración en la Municipalidad de Lima, ha asistido la señora Keiko Fujimori y se lo ha dicho Julio Velarde mirándola, le ha dicho que el niño va a generar estragos en la economía, se lo ha dicho ahí además teniendo como testigo al alcalde Renzo Reyardo. Entonces, claro, pueden haber ingresos, puede haber, algunos dicen que hay un superávit, pero va a haber ese escollo en el camino. Va a haber ese escollo. Afortunadamente, fíjate, mira, el Perú tiene minerales estratégicos, varios de ellos, el Perú tiene 7 u 8 de ellos, entre ellos el cobre, y en ese sentido, de alguna u otra manera, las cuentas pueden ser de alguna otra manera en azul de esos próximos años. Entonces, el Perú es un país bendecido por el cobre, fundamentalmente. Pero el problema del país en este momento son 2 problemas. Uno, el problema de gobernabilidad, que tiene que solucionar una gobernabilidad en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sobre todo en la Cámara de Diputados, construir una mayoría. Afortunadamente tiene una izquierda que no tiene dirección política. Tiene una izquierda, tiene una oposición que no tiene dirección política. Claro, pues tiene o sea, Roberto Sánchez ya quedó en offside, hablando en términos futbolísticos. El señor Roberto Sánchez acaba de hacer hoy día no sé qué cosa justo en el partido de tal. Pero lo que te quiero decir es esto. Lo que te quiero decir es que ni el señor Roberto Sánchez, ni el señor López Chau o el propio señor Nieto, cuyo discurso y cuyo argumento de entendimiento, cuya agenda es la del señor Pedro Castillo, cuando la agenda del Perú real, si bien evidentemente puede ser una parte del Perú, puede sentir que esa puede ser su agenda, pero la mayoría de los peruanos siente una desafección con relación al Estado, a la inseguridad. Allí está la verdadera agenda. Entonces, ella afortunadamente, y eso también puede ser un problema, pero afortunadamente tiene una oposición que no sabe comportarse como oposición. Y el problema de ella es 2 cosas ahí. Uno, ¿qué van a conversar? O sea, no todo el día no se la van a pasar conversando sobre el indulto de Castillo. Y lo segundo es con qué oposición van a conversar. A eso voy. Entonces, ¿a quién ves como cabeza de la oposición? Porque Roberto Sánchez, me acabas de decir que ya no está descabezada esa izquierda sin Roberto Sánchez, que hoy día ha tenido una magra convocatoria a una marcha. Alfonso López Chau va a estar en el Congreso, va a liderar una bancada, la de Ahora Nación, y Jorge Nieto desde fuera, pero tiene 16 parlamentarios. Entonces, ¿quién va a hacer oposición? Pero, ahí van a tener que definirse quién va a tener que dar el liderazgo de la oposición. Probablemente el señor Zunini sea uno de los voceros, representantes. De hecho lo va a hacer. Y probablemente el señor, no sé si Figal u otra persona pueden ser los voceros ahí juntos en el Partido Buen Gobierno. Pero el hecho es que no hay una agenda de parte de la oposición. Por ejemplo, si el señor Nieto, en lugar, desde el punto de, como es de izquierda, en lugar de hablar del señor Pedro Castillo por enésima vez, le diría a la señora Keiko Fujimori: mire, señora Keiko Fujimori, yo voy a apoyarla a usted en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero con estas 3 cosas. Habla, no sé, de lo que habla siempre la izquierda. A una agenda, digamos. Habla de los bancos, habla de las farmacias, habla de 3 cosas más, y le está poniendo a ella ya algunas cosas en las que ella probablemente podría coincidir o no, pero ya le está poniendo una agenda política. Pero la agenda que le ha planteado Jorge Nieto es 2 puntos. El indulto a Castillo como condición sine qua non para la reconciliación, y segundo, que la oposición presida ambas cámaras, senadores y diputados, lo cual ya nos queda claro que para el fujimorismo eso es inviable, que ellos van a querer
presidir el Senado. Bueno, eso no es una agenda, entonces, eso no es una agenda de país, es una agenda de corto plazo, una agenda del tactismo, del día a día, pero no es una agenda grande que el país necesita en este momento de parte de una oposición. O sea, lo que me dices es que Jorge Nieto no le ha planteado al país una agenda a través de Keiko Fujimori. No le ha planteado. Y lo que pasa es que me parece que el señor, mira, del señor Sánchez se notan muchas costuras, muchas fisuras, muchas debilidades, ¿ya? Muchas limitaciones, pero yo esperaba mucho más del señor Nieto. Pero lo que te quiero decir es que el fujimorismo tiene dos grandes retos. El primer reto es, como te decía, consolidar una red de operadores políticos, una red que le ayude a ella a bajar las decisiones del gobierno nacional hacia la gente común y corriente. Y lo segundo que necesita es una convergencia en la Cámara de Diputados y Senadores, pero en base a una agenda, a un programa del país. Y entonces, si no tiene eso y no tiene con quién conversar, con quién hacerlo, va a ser muy difícil para ellos. Si la oposición viene y le dice, yo te quiero el Senado y la Cámara de Diputados, pues bueno, ya se lo dará. Pero ¿sobre qué sigue conversando? ¿Sobre esos temas? ¿No? Bueno, interesante, porque entonces la conclusión es que la oposición no está planteando una agenda clara. No está planteando una agenda clara, no tiene liderazgo, no tiene capacidad narrativa. Se ha quedado con el tema del señor Pedro Castillo, como si el señor Pedro Castillo fuese una condición, pero importante y básica, porque si no se desmorona todo, y eso no es tan cierto. Puede ser, yo estoy de acuerdo en que se revise la posibilidad de un indulto mañana más tarde, pero yo creo que los tiempos no dan, y en política los tiempos son importantes, y las decisiones también, y todos tienen que estar amarrados a una estrategia. Y creo que el fujimorismo tiene poco tiempo, necesita operadores políticos, necesita alianzas con los alcaldes actuales. Viene una nueva correlación de fuerzas a partir de octubre, a partir del 4 de octubre con las elecciones. Tiene que construir una mayoría, no de este año, sino una mayoría para gobernar en los próximos 5 años, y el fujimorismo lo puede hacer. Y entonces, pero tiene que tener tiempo, tiene que tener un poco de sagacidad también, ¿no? Pero como te digo, tiene muchas deficiencias también. Ahora, hay otro punto en el que eres especialista, he leído tu artículo, y aquí que te diriges al Ministerio de Energía y Minas, y en concreto al Ejecutivo, ¿no? Que hay que desmantelar, lo has dicho con todas sus letras, ¿no? Todo que antes el Ministerio de Energía y Minas pudo haber sido uno de los pocos ministerios quizás que tenían una meritocracia clara. Es que era claro, o sea... Y a partir del 2021 esto terminó. Y hay que rescatar, según palabras de Iván Arenas en columna escrita para El Comercio, hay que rescatarlo. Pero eso va a ser muy difícil. Es muy difícil, porque tú tienes que poner a una persona que tenga, primero, evidentemente, conozca muy bien el sector, sobre todo el sector minero que es un sector muy difícil de entender, pero además de eso, que tenga la decisión de sacar a la mala gente que existe en este momento en el ministerio. Existe gente positiva, gente proba, gente profesionales altamente competentes y de talla mundial, pero así como esos, en los últimos 20 años, en los últimos 5 años, el Ministerio de Energía y Minas, que era una isla de eficiencia, ha devenido a menos, a punto de que hay denuncias en las que se vende reinfos, hay denuncias en las que se venden procesos de formalización, no se avanzan si no hay corrupción. Y ese tipo de gente que de alguna otra manera está en el Ministerio de Energía y Minas, y se sabe quiénes pueden ser probablemente, porque hay las denuncias también, ese tipo de gente tiene que salir, y el próximo ministro tiene que tener lo suficiente fuerza para poder sacar a este tipo de gente y aprovechar la enorme oportunidad que tiene este país. Tiene más de 60.000 millones de dólares en posibles inversiones mineras, y sobre todo que ha hecho andar una estrategia de formalización seria. Bueno, ella quiere echar a andar, en el plan de gobierno al menos está el plan del destrave, ¿no? Sí, claro, por eso el shock desregulatorio. Necesitas la ventanilla única, necesitas, en fin, varias reformas, el servicio administrativo, la propia minería. Entonces, necesitas hacer varias cosas que no las puedes hacer en este preciso momento, porque el aparato burocrático del Estado no tiene liderazgo, sobre todo en el ministerio, pero además está plagado de mucha gente corrupta. Hay mucha gente proba, claro, creo que las mencionan en la columna, pero también como esos hay mucha gente corrupta que debe salir definitivamente, y no solamente de ese ministerio, claro, sino de varios ministerios donde también se acusan que se están vendiendo la jefatura, las direcciones, las gerencias, ¿no? Bueno, menudo trabajo por delante a partir del 28 de julio. Muchísimas gracias, Iván Arenas, por tu presencia en El Final del Día. Y así hemos llegado al término del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos esa noche en Al Final del Día. Los espero mañana a las 10 aquí en Canal N. Buenas noches.